El polvo del camino se levantaba en pequeñas nubes cada vez que el viento golpeaba las piedras sueltas esparcidas por el suelo de tierra seca. Gabriela llevaba horas parada allí, o al menos eso le parecía, sujetando con fuerza el asa desgastada de una maleta vieja que pesaba más de lo que debería para una niña de solo 7 años. El cuero estaba agrietado por varios sitios y uno de los cierres no ajustaba bien, obligándola a agarrarla con ambas manos para evitar que la ropa de dentro cayera al suelo. Si te gustan las historias emocionantes como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta al vídeo. La cabaña a su espalda estaba en ruinas, con la mitad del tejado hundido y las tablas de las paredes tan podridas que se podía ver a través de las rendijas. Gabriela no entendía por qué su madrastra la había traído a aquel lugar espantoso, tan lejos de todo, donde no había nada más que árboles, maleza alta y aquel silencio que dolía en los oídos. La mujer le había dicho que iba a buscar agua al arroyo y le ordenó esperar allí sin moverse, que volvería enseguida, pero eso había sido hacía mucho tiempo, cuando el sol aún estaba muy alto en el cielo. Ahora el sol ya estaba cayendo, tiñéndolo todo de naranja y morado, y la madrastra no había regresado. Gabriela sintió que el estómago le rugía de hambre y la garganta le escocía de sed. Miró a ambos lados, buscando alguna señal de la mujer entre los árboles, pero solo veía el viento meciendo las ramas de los altos pinos que rodeaban la cabaña. Los pájaros habían dejado de cantar y el único sonido que oía era su propio corazón latiendo demasiado rápido dentro del pecho. Pensó en soltar la maleta y correr tras la madrastra, pero temía perderse aún más en aquel lugar extraño. Pensó en entrar en la cabaña y esconderse hasta que apareciera alguien, pero la construcción parecía peligrosa, a punto de derrumbarse en cualquier momento. Así que se quedó allí quieta, con los pies descalzos cubiertos de tierra, sintiendo cómo el frío de la tarde empezaba a atenazar sus brazos delgados y desprotegidos. Fue entonces cuando oyó el ruido de un motor acercándose. Gabriela giró la cabeza en dirección al sonido y vio un coche negro aparecer en la curva del camino de tierra. Su corazón se aceleró aún más, porque no sabía si aquello era bueno o malo, si era alguien que iba a ayudarla o alguien que iba a hacer algo peor. La maleta se deslizó un poco de sus manos sudorosas y ella la sujetó con más fuerza, preparada para correr si era necesario. El coche redujo la velocidad al acercarse y se detuvo justo delante de la cabaña, levantando una nube de polvo que hizo que Gabriela cerrara los ojos y tosiera. Cuando volvió a abrirlos, vio a un hombre bajando del coche. Llevaba un traje gris que estaba manchado de tierra en las rodillas y una corbata azul algo torcida. El pelo oscuro lo llevaba peinado hacia atrás y sus ojos eran claros, de un tono que ella no conseguía definir bien bajo la luz anaranjada del atardecer. El hombre miró la cabaña destrozada, luego la maleta vieja en sus manos y finalmente su rostro. Gabriela vio algo en sus ojos que nunca antes había visto en los ojos de ningún adulto. Algo que parecía preocupación de verdad, no ese tipo de preocupación falsa que la gente finge tener cuando quiere parecer buena. Él se agachó despacio, doblando las rodillas hasta quedar a su altura, y extendió la mano abierta en el aire entre los dos. La mano se quedó allí quieta esperando, y Gabriela no se movió. No sabía si podía confiar en aquel extraño de traje sucio que había aparecido de la nada justo cuando ella estaba sola y asustada. ¿Estás sola aquí? Su voz salió baja y cuidadosa, como si temiera asustarla aún más. Gabriela asintió despacio, sin apartar los ojos de él, mientras apretaba el asa de la maleta con tanta fuerza que las uñas se le pusieron blancas. ¿Y la persona que te trajo, dónde está?, preguntó mirando a su alrededor, como si esperara ver a alguien escondido entre los árboles. Se marchó, respondió Gabriela, y la voz le salió fina, casi desapareciendo en el viento que agitaba las hojas secas en el suelo. El hombre respiró hondo y se pasó la mano por la cara, dejando una marca de tierra en la mejilla. Miró de nuevo la cabaña que se caía a pedazos, los sacos de tela tirados en el suelo, llenos de algo que ella no podía identificar, y finalmente volvió a mirarla a ella. ¿Va a volver?, preguntó, y esta vez la voz le salió más seria,
Gabriela tardó en responder porque no estaba segura de la respuesta. La madrastra había dicho que volvería enseguida, pero también había dicho muchas otras cosas que nunca sucedieron. Había dicho que la cuidaría después de que su madre se hubiera ido para siempre, pero en realidad solo gritaba y la dejaba con hambre. Había dicho que las cosas iban a mejorar, pero solo empeoraron hasta llegar a aquel lugar horrible, en medio de la nada. No lo sé, murmuró Gabriela, mirando sus propios pies sucios. El hombre permaneció en silencio durante un tiempo que pareció durar una eternidad, solo mirándola con aquella expresión preocupada que le oprimía el pecho de una manera extraña. Luego preguntó con la voz más suave, «¿Cómo te llamas?» «Gabriela», respondió ella en voz baja. «Gabriela, qué nombre tan bonito», dijo él con una pequeña sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Yo me llamo Adrián, y no voy a dejarte aquí sola, no puedo hacer eso». Las palabras salieron firmes y decididas, cargando un peso que ella no entendía completamente, pero que de alguna manera la hacía querer creer. Adrián se levantó despacio, haciendo crujir las rodillas, y extendió la mano de nuevo, esta vez con más insistencia. «Ven conmigo, voy a llevarte a un lugar seguro donde podrás comer y dormir bien», dijo, y la mano continuó allí en el aire esperando una decisión que Gabriela no sabía si era capaz de tomar. Ella miró la cabaña a su espalda, aquel lugar terrible que aún así era todo lo que conocía ahora, y luego miró de nuevo al hombre de traje sucio que prometía cosas demasiado buenas para ser verdad. La madrastra siempre decía que no se debe confiar en extraños, pero la madrastra también la había abandonado allí sola, sin agua, sin comida, sin nada. «¿Y si vuelve y no me encuentra?», preguntó Gabriela, y la voz le tembló de miedo. Adrián se agachó de nuevo, quedando a la altura de sus ojos, esos ojos oscuros, llenos de un dolor que ninguna niña debería cargar. «Si vuelve, yo le explicaré dónde estás y cómo encontrarte. Pero ahora necesitas cuidados y un lugar cálido», dijo, mirando profundamente a sus ojos, de una manera que la hacía sentir que él estaba diciendo la verdad. Gabriela sintió que la garganta se le cerraba y los ojos le escocían, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Había aprendido que llorar no servía de nada, solo hacía que la madrastra se irritara más. Soltó la maleta despacio, dejándola caer al suelo de tierra, y puso su mano pequeña y temblorosa en la mano grande de él. Adrián cerró los dedos con cuidado, como si ella estuviera hecha de cristal frágil, cogió la maleta con la otra mano y comenzó a caminar en dirección al coche. Silvia tropezó con las piedras sueltas, pero él la sujetó con firmeza para que no cayera. Ella miró hacia atrás por última vez, viendo cómo la cabaña se hacía más pequeña y distante a cada paso, y sintió un nudo en el pecho mezclado con un extraño alivio que nunca antes había experimentado. Era como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino un trozo entero de dolor que ya no cabía dentro de ella. El coche era grande y reluciente por dentro, con asientos de cuero suave que Silvia nunca había visto en su vida. Todo allí olía a nuevo y a limpio, tan diferente de la cabaña mohosa y los lugares sucios donde había vivido con su madrastra últimamente. Andrés abrió la puerta trasera y colocó la vieja maleta en el asiento con cuidado, como si aquella cosa gastada y fea fuera importante. «Sube aquí delante conmigo», dijo, señalando el asiento del copiloto. Silvia subió con dificultad, porque sus piernas eran demasiado cortas y el asiento demasiado alto. Tuvo que apoyarse en el salpicadero para impulsarse y, cuando finalmente logró sentarse, se hundió en el suave cuero que era tan diferente a todo lo que había tocado en los últimos tiempos que parecía irreal. Andrés entró por el otro lado y encendió el motor, que ronroneó bajo y constante, llenando el silencio con un sonido casi reconfortante. «¿Tienes hambre?», preguntó mientras se ponía el cinturón de seguridad y estiraba el brazo para ponerle el suyo también. Silvia asintió porque tenía muchísima hambre. No comía nada desde la mañana, cuando su madrastra le había tirado un trozo de pan duro a la mesa. Andrés cogió una bolsa de papel que estaba en el salpicadero y se la entregó. «Hay galletas dentro. Puedes comer todas las que quieras», dijo con una pequeña sonrisa. Silvia abrió la bolsa despacio y vio las galletas rellenas dentro del paquete limpio y oloroso.
Cogió una y mordió, sintiendo el azúcar derretirse en la boca y el sabor dulce que había olvidado por completo que existía. «Despacio o te sentará mal», dijo Andrés mirándola de reojo, mientras conducía por el camino de tierra lleno de baches. Silvia intentó comer más despacio, pero era difícil porque su cuerpo pedía más y más, como si estuviera compensando todos los días de hambre acumulada. El coche se balanceaba en los badenes y ella sujetaba el paquete con fuerza para no dejarlo caer. Salieron del camino de tierra, después de unos minutos, y entraron en una carretera asfaltada ancha y lisa por donde otros coches pasaban rápido en ambas direcciones. Silvia miraba todo por la ventanilla con los ojos muy abiertos, viendo las casas que aparecían poco a poco, primero pequeñas y sencillas, luego más grandes y bonitas con jardines delante y vallas pintadas de blanco. «¿A dónde vamos?», K preguntó limpiándose la boca llena de migas con el dorso de la mano. «A mi casa», respondió Andrés manteniendo los ojos en la carretera. «¿Está lejos?», quiso saber ella. «A unos 20 minutos de aquí. K está en un barrio más apartado del centro», explicó él. Silvia se quedó callada un rato, masticando otra galleta y mirando el paisaje cambiar fuera. Las casas se hacían cada vez más grandes y espaciadas, y los jardines más verdes y llenos de flores que ella no sabía nombrar. «¿Por qué paraste?», preguntó de repente, girando la cara para mirarle. Andrés tardó en responder, como si estuviera eligiendo las palabras adecuadas en su cabeza antes de soltarlas. «Volvía de una reunión y pasé por ese camino porque es un atajo que suelo usar. Te vi allí sola y no pude seguir adelante sin parar para saber si estabas bien», explicó, y la voz le salió cansada. «Pero tú no me conoces», dijo Silvia frunciendo el ceño. «No necesito conocerte para saber que una niña no puede estar sola en un lugar como ese», respondió Andrés, y la voz le salió más firme que antes. Silvia no supo qué decir, así que se quedó en silencio mirando sus manos sucias en el regazo. El coche giró en una calle ancha y arbolada, con árboles enormes a ambos lados que formaban un túnel verde por encima. Las casas eran inmensas, con portones de hierro forjado y jardines tan bien cuidados que parecían cuadros. Andrés disminuyó la velocidad y se detuvo frente a una de ellas, pulsando un botón en el salpicadero que hizo que el portón se abriera despacio con un sonido bajo de motor. Silvia abrió los ojos de par en par al ver la casa enorme delante de ella, con grandes ventanales que reflejaban el cielo anaranjado del atardecer y un porche iluminado con sillas de madera y macetas colgantes. «¿Vives aquí?», se preguntó incrédula sin poder cerrar la boca. «Sí, vivo aquí», respondió Andrés entrando despacio y aparcando en el garaje cubierto. Apagó el motor y se quedó quieto por un segundo, respirando hondo como si se estuviera preparando para algo. Luego bajó y fue hasta su lado, abriendo la puerta y extendiéndole la mano de nuevo. «Ven, voy a enseñarte la casa y la habitación donde vas a dormir hoy», dijo. Silvia bajó del coche sintiendo que las piernas le temblaban un poco por el cansancio y el nerviosismo mezclados. Entraron por la puerta de la cocina, que se abrió con un clic suave. La luz se encendió automáticamente y Silvia se quedó parada en la entrada, mirándolo todo con la boca abierta. La cocina era más grande que la cabaña entera donde la habían dejado. Tenía una mesa grande de madera oscura en el medio, con 6 sillas alrededor, ollas de acero inoxidable colgadas en una barra de metal en la pared, una cocina enorme y brillante y una nevera plateada que ocupaba la mitad de la pared. «¿Tienes mucha hambre de verdad?», dijo Andrés con una pequeña sonrisa cuando oyó su estómago rugir fuerte. «Voy a calentarte algo para que comas como es debido. Las galletas no son comida», dijo abriendo la nevera y sacando tarros de cristal de allí. Silvia se quedó parada en medio de la cocina sin saber qué hacer ni dónde sentarse. Todo allí parecía caro y demasiado limpio para las manos sucias que ella tenía. «Siéntate en esa silla mientras preparo», dijo Andrés señalando. Ella se sentó en el borde de la silla con la espalda recta y las manos en el regazo, observando cada movimiento de él mientras ponía arroz,
lentejas y un trozo grande de carne en una olla. El olor se hizo más fuerte y ella sintió que la boca se le llenaba de agua y el estómago se le encogía de deseo. Andrés sirvió una porción generosa en un plato hondo y lo puso delante de ella junto con un tenedor y un cuchillo y un vaso de zumo de naranja frío. Despacio para no ponerte mala, ¿vale? A tu estómago no está acostumbrado a esta comida, repitió sentándose al otro lado de la mesa. Silvia cogió el tenedor con la mano temblorosa y empezó a comer, sintiendo el sabor de la comida caliente y especiada que no probaba desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaba bien cómo era cada bocado. Parecía curar un pequeño trozo del dolor que estaba guardado dentro de ella. Las lentejas estaban saladas en su punto justo, el arroz estaba suelto y la carne estaba tierna, deshaciéndose en la boca. Andrés se quedó sentado al otro lado de la mesa, mirándola comer sin decir nada, solo observando en silencio, como si estuviera intentando comprender la magnitud del abandono que aquella niña pequeña había vivido. Cuando terminó, él cogió el plato vacío y lo llevó al fregadero, donde empezó a lavarlo con agua caliente y jabón. Ahora voy a enseñarte dónde vas a dormir y mañana hablamos del resto, dijo secándose las manos en un paño blanco. Silvia lo siguió fuera de la cocina, atravesando un salón enorme con sofás de cuero y una televisión grande colgada en la pared, subiendo una escalera ancha con barandilla de madera pulida hasta el segundo piso, donde había un pasillo largo con varias puertas cerradas a ambos lados. Andrés abrió una de ellas al final del pasillo y encendió la luz, revelando una habitación espaciosa con una cama de matrimonio cubierta con un edredón azul claro, un escritorio de madera apoyado en la pared y una ventana grande con cortinas blancas. Puedes quedarte aquí por ahora. El baño es esa puerta de al lado, dijo señalando. Silvia entró despacio y miró a su alrededor sin poder creer que iba a dormir en un lugar así. ¿Es en serio?, preguntó girándose para mirarle con los ojos brillantes. ¿Es en serio? Silvia, esta habitación es tuya mientras estés aquí, confirmó Andrés. Mañana resolvemos el resto, pero ahora necesitas darte una ducha y descansar porque ha sido un día largo. Silvia se giró hacia él y, por primera vez desde que había sido abandonada en aquel camino de tierra, sintió ganas de llorar, no de tristeza o de miedo, sino de algo parecido a la esperanza, mezclado con un alivio tan grande que le dolía el pecho. Gracias, dijo con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Andrés sonrió y le puso la mano en el hombro con un gesto suave y cuidadoso. No tienes que dar las gracias. Silvia, te mereces estar en un lugar seguro y cálido y nadie debería haberte dejado de esa manera, respondió, y la voz le salió baja y sincera. El sol entraba por la ventana grande, dando directamente en la cara de Silvia, que se despertó asustada sin saber dónde estaba. El corazón se le disparó y se sentó en la cama de un salto, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos, hasta que, poco a poco, los recuerdos del día anterior volvieron uno por uno. El hombre de traje, el coche negro, la casa enorme, la comida caliente. Todo era real y no un sueño como había pensado por un segundo. Silvia se levantó despacio, sintiendo el cuerpo dolorido, y fue hasta la ventana, apartando la cortina blanca. Afuera había un jardín enorme con césped verde cortado bajo, flores de colores plantadas en parterres bien organizados, árboles altos que se balanceaban con el viento de la mañana, y un pajarito azul posado en una rama fina, cantando alto y claro. Era tan diferente a todo lo que había visto en su vida que por un momento pensó que todavía estaba durmiendo. Oyó pasos en el pasillo, pasos firmes y tranquilos que se detuvieron frente a la puerta de la habitación. Luego vino un golpe suave con los nudillos en la madera. «Silvia, ¿ya te has despertado?», preguntó Andrés desde el otro lado con la voz aún ronca por el sueño. «Ya me he despertado», respondió ella alejándose de la ventana. Él abrió la puerta despacio y entró, allá vestido con unos vaqueros oscuros y una camisa azul claro de manga larga.
El pelo todavía estaba mojado de la ducha y pequeñas gotas le resbalaban por la nuca. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó apoyándose en el marco de la puerta. «Sí, dormí bien», respondió ella en voz baja, mirando sus propios pies descalzos. «Qué bien. Me alegro de saberlo», dijo él. «Ven a desayunar conmigo. Luego tenemos que hablar de algunas cosas importantes», dijo, y ella sintió que el estómago se le encogía de nerviosismo porque no sabía lo que iba a decir. Silvia lo siguió fuera de la habitación, pisando despacio en el pasillo largo, bajó la escalera ancha agarrándose fuerte a la barandilla y entró en la cocina, donde la mesa grande de madera ya estaba puesta con un mantel blanco y limpio. Había barras de pan todavía calientes dentro de una cesta, tostadas apiladas en un plato, mantequilla amarilla en una mantequera de cristal, mermelada de fresa en un cuenco pequeño, quesos cortados en lonchas finas y una jarra alta llena de zumo de naranja. «Siéntate aquí y come lo que quieras». «No tienes que tener vergüenza», dijo Andrés, apartando una silla para ella. Silvia se sentó en el borde de la silla y se quedó mirando la mesa llena sin saber por dónde empezar. «Puedes coger lo que quieras, no tienes que esperar nada», dijo Andrés, sentándose a su lado y cogiendo un trozo de pan. Silvia extendió la mano despacio y cogió una tostada que cubrió con mermelada de fresa usando una cuchara pequeña. Mordió y sintió el sabor dulce y ácido a la vez explotar en su boca. Andrés sirvió zumo de naranja en un vaso para ella y otro para él. Comieron en silencio durante unos minutos, hasta que él se limpió la boca con una servilleta y se giró para mirarla. «Silvia, necesito hacerte algunas preguntas y tienes que responder con sinceridad, ¿vale? No me enfadaré con nada de lo que digas», empezó, y la voz le salió seria pero tranquila. Ella dejó de masticar y asintió con la cabeza, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «¿Tienes padre o madre vivos?», preguntó. «Mi padre murió cuando yo era muy pequeña, no me acuerdo de él», respondió ella en voz baja. «¿Y tu madre?», continuó él. «Mi madre murió hace unos 2 años, se puso enferma y no mejoró», explicó Silvia, sintiendo que la garganta se le cerraba con el recuerdo. «Y después de 1900 que tu madre muriera, ¿quién se quedó cuidándote?», quiso saber Andrés. «Mi padre se había casado de nuevo antes de morir, así que su mujer se quedó responsable de mí. Se llama Marta», contó Silvia. «¿Y fue esa Marta la que te llevó a aquella cabaña ayer?», preguntó él. «Sí, dijo que íbamos a vivir allí porque ya no tenía dinero para pagar el alquiler en la ciudad, pero cuando llegamos dijo que iba a buscar agua y me mandó esperar, solo que no volvió», explicó Silvia, y la voz empezó a fallarle al final. Andrés respiró hondo y se pasó la mano por la cara con fuerza, como si estuviera intentando controlar la rabia que le subía. «¿Te pegaba?», preguntó mirando directamente a sus ojos. Silvia desvió la mirada y tardó en responder porque le daba vergüenza hablar de aquello. «A veces cuando se ponía nerviosa», admitió. «Y te daba comida todos los días», continuó Andrés. «No siempre. A veces se le olvidaba o decía que no tenía», respondió Silvia. Andrés cerró los ojos por un segundo y cuando los abrió de nuevo estaban rojos. «Silvia, no voy a dejar que vuelvas con esa mujer. No voy a dejar que pases por eso de nuevo», dijo con la voz firme y decidida. «¿Pero y si me busca?», preguntó Silvia con miedo. «Si te busca, yo lo resolveré, pero dudo mucho que aparezca porque quien abandona a una niña de la manera en que te abandonó no está interesada en cuidar», dijo Andrés. Y la verdad de aquellas palabras dolió, pero al mismo tiempo trajo un alivio extraño. Terminaron el desayuno en silencio y Andrés se levantó para recoger los platos, llevándolo todo al fregadero. «Hoy voy a tener que salir para resolver algunas cosas. Iré al juzgado a ver qué hay que hacer para mantenerte aquí legalmente», explicó mientras lavaba los platos. «¿Me vas a dejar aquí sola?», preguntó ella sintiendo que el pánico subía. «No, te quedarás con doña Celia, que es la mujer que cuida la casa. Viene todos los días por la mañana y se queda hasta el final de la tarde», respondió Andrés. «Es simpática», quiso saber Silvia. «Es muy simpática, te caerá bien», aseguró él. Pocos minutos después sonó el timbre y Andrés fue a abrir la puerta.
Silvia oyó voces que venían del vestíbulo y luego apareció una mujer bajita y regordeta con el pelo gris recogido en un moño y un delantal floreado atado a la cintura. Tenía ojos pequeños y amables y una sonrisa amplia que mostraba los dientes blancos. «Doña Celia, esta es Silvia», presentó Andrés. «Hola, hija mía. Qué niña tan guapa», dijo doña Celia agachándose para ponerse a su altura. «Hola», respondió Silvia tímidamente. «Doña Celia, tengo que irme ahora, pero vuelvo antes de la comida, cualquier cosa me llamas», dijo Andrés cogiendo las llaves del coche. «Vete tranquilo que yo la cuido bien», aseguró doña Celia. Andrés se agachó frente a Silvia y le puso la mano en el hombro. «Vuelvo pronto, quédate aquí con doña Celia, y si necesitas algo, solo tienes que pedirlo, ¿vale?», dijo. «Vale», respondió ella sintiendo un nudo en el pecho porque no quería que se fuera. Él salió por la puerta del garaje y el sonido del coche encendiéndose resonó en la casa. Silvia se quedó parada en medio de la cocina mirando a doña Celia, que sonrió de nuevo. «Ven aquí, hija mía, voy a enseñarte toda la casa y luego vemos qué quieres hacer. ¿Te parece bien?», dijo extendiendo la mano. Silvia cogió su mano, que era suave y cálida, y las dos salieron de la cocina juntas. Doña Celia le mostró el salón con los sofás grandes, el comedor con una mesa larga, el despacho con estanterías llenas de libros, el baño de invitados con un espejo grande y la lavandería con máquinas que Silvia nunca había visto en su vida. «Esta casa es muy grande», comentó impresionada. «Sí que lo es. Andrés vive aquí solo desde hace unos 3 años, desde que su madre falleció», contó doña Celia mientras subían la escalera. «¿No tiene a nadie más?», preguntó Silvia. «Tiene un hermano menor que vive en otra ciudad, pero no se hablan mucho», explicó doña Celia. Llegaron al segundo piso y doña Celia le mostró las otras habitaciones que estaban todas vacías y ordenadas. Le mostró la habitación de Andrés, que era enorme, con un balcón con vistas al jardín. «Ahora cuéntame, ¿te gusta cocinar?», preguntó doña Celia mientras bajaban de nuevo. «Nunca he cocinado de verdad, solo calentaba las cosas que sobraban», admitió Silvia. «Pues hoy vas a aprender. Voy a hacer un bizcocho de chocolate y tú me vas a ayudar», dijo doña Celia animada. Pasaron toda la mañana en la cocina y Silvia aprendió a cascar los huevos sin dejar caer cáscara, a tamizar la harina, a mezclarlo todo despacio. Sus manos pequeñas sujetaban la cuchara de palo con fuerza mientras removía la masa marrón y brillante que olía a cacao. «Eres buena en esto», elogió doña Celia. «¿En serio?», preguntó Silvia con los ojos brillantes. «¿En serio? ¿Tienes maña?». «Para la cocina», confirmó doña Celia metiendo el molde en el horno. Mientras el bizcocho se horneaba, se sentaron a la mesa y doña Celia le hizo preguntas sencillas sobre cosas que a Silvia le gustaba hacer. Ella respondió a todo con sinceridad, diciendo que sabía leer un poco, pero no mucho, porque había dejado de ir a la escuela cuando su madre se puso enferma. «La escuela es importante, hija mía. Tienes que estudiar para tener un futuro mejor», dijo doña Celia con cariño. El olor del bizcocho horneándose llenó toda la casa, y cuando el temporizador pitó, doña Celia sacó el molde del horno, mostrando un bizcocho perfecto, alto y esponjoso. «Mira qué bonito ha quedado», dijo orgullosa. Silvia sonrió y sintió una extraña felicidad crecer dentro de su pecho. Era la primera vez que hacía algo que salía bien. El sonido de la puerta del garaje abriéndose resonó por la casa y segundos después, Andrés entró en la cocina trayendo 2 bolsas grandes en las manos. Se detuvo cuando vio el bizcocho encima de la encimera y sonrió. «Qué buen olor. ¿Quién ha hecho esto?», preguntó. «Silvia me ha ayudado», respondió doña Celia. «¿En serio? Ha quedado precioso», dijo Andrés mirándola con una sonrisa en el rostro. Silvia sintió que las mejillas le ardían y desvió la mirada, avergonzada pero feliz. «He traído algunas cosas para ti», dijo Andrés poniendo las bolsas encima de la mesa. Silvia se acercó curiosa y vio que dentro había ropa nueva doblada, vaqueros de colores, camisetas, un abrigo de invierno, zapatillas blancas nuevas, calcetines, todo de su talla. «¿Todo esto es para mí?», preguntó incrédula.
Todo le pedí ayuda a la chica de la tienda y ella separó algunas cosas, explicó Andrés. Pero debe haber costado mucho dinero, dijo Silvia preocupada. No te preocupes por eso, necesitabas ropa nueva, respondió él. Silvia no supo qué decir, así que solo se quedó mirando la ropa colorida y limpia. Nadie le había comprado ropa nueva antes. Ve a probártela y mira si te sirve, animó Andrés. Silvia cogió las bolsas y subió corriendo a la habitación. Se probó cada prenda frente al espejo y todo le quedaba perfectamente. Bajó de nuevo usando unos vaqueros azul oscuro y una camiseta rosa claro con un dibujo de estrella delante. Las zapatillas blancas hacían ruido en el suelo de madera. «Te queda perfecto», dijo Andrés cuando la vio. «Gracias», agradeció Silvia y esta vez consiguió mirarle a los ojos. Almorzaron juntos en la mesa grande y doña Celia había preparado arroz, lentejas, patatas cocidas y pollo asado especiado. Todo estaba delicioso y Silvia comió despacio, saboreando cada bocado. Después de la comida, Andrés dijo que necesitaba hablar con ella de nuevo y los dos fueron al salón, donde se sentaron en el sofá grande. «Silvia, esta mañana fui al juzgado y hablé con algunas personas sobre tu situación», empezó él. «¿Y qué dijeron?», preguntó ella nerviosa. «Dijeron que para que te quedes aquí conmigo de forma legal, necesito presentar una solicitud de custodia provisional. Eso significa que la justicia va a autorizarte a vivir aquí mientras investigan lo que pasó», explicó Andrés. «¿Y si deciden que tengo que volver con Marta?», preguntó Silvia sintiendo que el miedo le apretaba la garganta. «Haré todo lo que esté a mi alcance para que eso no suceda. Les demostraré que no puedes volver con una persona que te abandonó», aseguró Andrés. «¿De verdad quieres que me quede aquí?», preguntó ella con la voz baja. «Sí quiero, Silvia, sé que todo esto ha pasado muy rápido, pero ayer cuando te vi sola en esa carretera, sentí que tenía que ayudarte y ahora no puedo imaginar mandarte lejos», respondió con sinceridad. Silvia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no era de tristeza, sino de un sentimiento que no podía nombrar, pero que era bueno y cálido. «Quiero quedarme aquí contigo», dijo, y la voz le salió firme por primera vez. Andrés sonrió y le pasó la mano por la cabeza con un cariño suave. «Entonces está decidido, te quedarás aquí y lo resolveremos todo bien», dijo, y la voz le salió con una determinación que no dejaba espacio para la duda. Los días siguientes pasaron a una velocidad extraña. Silvia se despertaba todas las mañanas en la habitación confortable, desayunaba con Andrés, pasaba las mañanas con doña Celia, aprendiendo a cocinar y a cuidar las plantas del jardín. Una semana después de haber llegado allí, Andrés entró en el salón donde ella estaba leyendo un libro de cuentos infantiles. «Silvia, mañana tenemos una audiencia en el juzgado. Es una reunión con un juez que va a decidir sobre la custodia provisional», explicó, y el rostro estaba serio. «¿Voy a tener que ir?», preguntó ella sintiendo que el estómago se le revolvía. «Sí, el juez querrá hablar contigo para entender lo que pasó y saber lo que quieres», respondió Andrés. «¿Y si digo algo mal?», preguntó Silvia con miedo. «No existe decir algo mal, solo tienes que decir la verdad tal como la recuerdas», la orientó poniendo la mano en su hombro. «¿Te quedarás conmigo allí dentro?», quiso saber. «Sí, no te dejaré sola en ningún momento», aseguró Andrés. Aquella noche apenas pudo dormir. Estuvo dando vueltas en la cama imaginando cómo sería aquella reunión con el juez. Cuando el sol empezó a clarear, ella ya estaba despierta, sentada en la cama abrazando las rodillas. El viaje hasta el juzgado duró 40 minutos porque el tráfico era denso. Silvia pasó todo el tiempo mirando por la ventanilla, viendo la ciudad despertar. El edificio del juzgado era grande y antiguo, con columnas delante y una escalinata ancha. Andrés aparcó y los dos bajaron. Él le cogió la mano mientras subían los escalones. Dentro del edificio había mucha gente andando de un lado para otro. Había abogados de traje conversando, mujeres llorando sentadas en los bancos, niños corriendo por los pasillos. Andrés se detuvo en un mostrador de información y habló con una chica que señaló el tercer piso. Subieron en ascensor y salieron a un pasillo más silencioso. «Es aquí», dijo Andrés.
deteniéndose frente a una puerta que tenía escrito «Juzgado de primera instancia» y «Instrucción». Entraron en una sala de espera, pequeña con sillas de plástico y una fuente de agua en la esquina. Andrés se sentó y tiró de Silvia para que se sentara a su lado. Ella se quedó mirando al suelo, intentando calmar el corazón que latía demasiado rápido. Después de 20 minutos, una puerta se abrió y una mujer con gafas llamó el nombre de Andrés. Se levantaron y siguieron a la mujer por un pasillo hasta una sala más pequeña, con una mesa redonda en el centro. La mujer les pidió que se sentaran y dijo que el juez llegaría en unos minutos. La puerta se abrió de nuevo y entró un hombre de unos 60 años con pelo canoso y gafas. Vestía la toga negra por encima del traje. «Buenos días. Soy el juez Enrique», dijo sentándose. «Buenos días», respondió Andrés. «Tú eres Silvia, ¿verdad?», preguntó el juez mirándola con una sonrisa amable. «Sí, señor», respondió ella en voz baja. «No tienes que llamarme señor. Puedes llamarme solo Enrique», dijo intentando que se sintiera más cómoda. El juez abrió una carpeta y sacó algunos papeles que organizó en la mesa. «Señor Andrés, ¿puede explicar cómo conoció a Silvia?», pidió. Andrés contó toda la historia desde el 1908, momento en que volvía de la reunión, hasta el momento en que vio a Silvia sola al lado de la cabaña. Explicó que paró para saber si estaba bien y descubrió que había sido dejada allí por la madrastra que nunca volvió. Contó que la trajo a casa porque no podía dejarla sola en aquel lugar peligroso. El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Cuando Andrés terminó, se giró hacia Silvia. «Ahora necesito hablar contigo, Silvia, ¿puede ser?», preguntó. «Puede», respondió ella. «Cuéntame cómo era tu vida antes de ir a aquella cabaña», pidió el juez. Silvia respiró hondo y empezó a hablar con la voz baja pero firme. Contó que su madre había muerto hacía 2 años y que desde entonces se había quedado viviendo con la madrastra que no la quería. Contó que muchas veces se quedaba sin comer y que la pegaba cuando tardaba en hacer las tareas. El juez escuchaba atento y Silvia vio que sus ojos se ponían más tristes. «El día que fuiste a la cabaña, ¿qué pasó exactamente?», preguntó. «Marta dijo que íbamos a vivir allí porque no tenía más dinero. Fuimos en autostop y cuando llegamos me mandó bajar con la maleta y dijo que iba a buscar agua. Me mandó esperar pero nunca volvió», explicó Silvia, y la voz empezó a temblar. «¿Cuánto tiempo estuviste esperando?», se lo quiso saber. «No sé bien, pero el sol estaba alto cuando se fue y estaba casi oscureciendo cuando llegó Andrés», respondió Silvia. «¿Y tenías miedo?», ya continuó el juez. «Tenía mucho miedo, no sabía qué hacer y no conocía a nadie en aquel lugar», admitió ella. «Silvia, respóndeme una cosa con sinceridad. ¿Quieres volver a casa de tu madrastra?», preguntó el juez mirándola fijamente a los ojos. «No, no quiero volver», respondió ella sin dudar. «¿Por qué?», quiso saber. «Porque no me quiere y le tengo miedo y porque me dejó sola y se fue», explicó Silvia. «¿Y te gusta estar en casa de Andrés?», preguntó el juez. «Me gusta mucho. Es bueno conmigo y me trata bien. Me siento segura allí», respondió ella. El juez se quedó en silencio por un momento y luego golpeó con el mazo en la mesa. «Voy a conceder la custodia provisional al señor Andrés por un periodo de 6 meses», declaró. Silvia sintió que el corazón le daba un vuelco y Andrés le apretó la mano. «Gracias, doctor», dijo aliviado. Salieron de aquella sala y volvieron por el pasillo. Solo cuando entraron en el coche, Andrés soltó un suspiro largo. «Lo conseguimos. Silvia, te quedarás conmigo», dijo girándose para mirarla. «¿De verdad?», preguntó ella. «De verdad», confirmó él, y Silvia empezó a llorar de alivio y felicidad. Volvieron a casa y doña Celia estaba esperando ansiosa en la puerta. Cuando supo la noticia, abrazó a Silvia con tanta fuerza que casi le quitó el aire de los pulmones. «Qué bendición, hija mía, qué bendición», repetía con la voz embargada. Aquella noche celebraron con una cena especial que doña Celia preparó. Había lasaña de carne con queso derretido por encima y de postre había flan de leche condensada.
Después de la cena, Andrés llamó a Silvia para que se sentara con él en el sofá. «Ahora que te vas a quedar aquí de verdad, tenemos que pensar en algunas cosas importantes», empezó él. «¿Qué cosas?», preguntó ella. «Primero tienes que volver a la escuela. La educación es fundamental y ya has perdido demasiado tiempo», dijo. «Quiero volver, sí, me gusta estudiar», respondió ella animada. «Qué bien, mañana iré a la escuela del barrio para hacer tu matrícula», dijo Andrés. «Y hay otra cosa. Quiero que sepas que puedes contar conmigo para todo. Si tienes algún problema, alguna duda, cualquier cosa, quiero que vengas a hablar conmigo», dijo mirándola a los ojos. «Vale, lo prometo», respondió Silvia. «Y por último, sé que todo esto es muy nuevo, pero quiero que te sientas en casa aquí. Este lugar ahora es tuyo también», completó Andrés. Silvia sintió que el pecho se le encogía de emoción y sin pensarlo mucho se lanzó a abrazarle. «Gracias por salvarme», susurró. «No tienes que dar las gracias. Soy yo el que te agradece por haber confiado en mí», respondió él. Las semanas siguientes fueron de adaptación. Andrés cumplió la promesa y matriculó a Silvia en una escuela privada cerca de casa. El primer día estaba nerviosa porque no conocía a nadie y tenía miedo de no poder seguir las clases ya que estaba atrasada. La profesora fue amable y la presentó a la clase, explicando que era una alumna nueva que necesitaba ayuda para adaptarse. Al principio fue difícil porque los otros niños ya tenían sus grupos de amigos y Silvia se quedaba sola en el recreo, sentada en un banco viendo a los demás jugar. Pero poco a poco, una niña llamada Leticia empezó a sentarse cerca de ella y a entablar conversación. Descubrieron que les gustaban las mismas cosas y en poco tiempo se hicieron amigas inseparables. En casa, Silvia ayudaba a doña Celia con las tareas y seguía aprendiendo a cocinar. Descubrió que le gustaba trabajar con masas y hacía panes y bizcochos que salían cada vez mejor. Andrés siempre la elogiaba y pedía más, haciéndola sentir orgullosa. 3 meses después de la audiencia, una asistente social fue a hacer la primera visita. Era una mujer joven con una sonrisa fácil que se presentó como Fernanda. Habló con Silvia a solas, preguntándole cómo se estaba sintiendo, si le gustaba la escuela, si Andrés la estaba tratando bien. Silvia respondió a todo con sinceridad, diciendo que estaba feliz. Luego Fernanda habló con Andrés y con doña Celia e hizo anotaciones en un portapapeles. Antes de irse, dijo que volvería en 2 meses más y que ahora todo estaba genial. El tiempo fue pasando y Silvia se fue transformando de una niña asustada en una niña sana y feliz. Ganó peso y el rostro se le puso más lleno y sonrosado. El pelo le creció y se puso brillante, y doña Celia le hacía trenzas diferentes todos los días. Aprendió a reír a carcajadas y a jugar sin miedo. Aprendió que podía pedir las cosas sin tener vergüenza. Una noche, Andrés entró en su habitación a la hora de dormir y se sentó en el borde de la cama, como se había vuelto costumbre. «Silvia, quiero preguntarte una cosa», dijo, y la voz estaba extraña. «¿Puedes preguntar?», respondió ella. «¿Cómo te sientes viviendo aquí de verdad sin mentiras?», quiso saber. «Me siento feliz. Me siento segura y me siento querida», respondió ella. Y fue la primera vez que usó aquella palabra. Andrés sonrió y sus ojos se pusieron brillantes. «Yo también te quiero. Silvia, has traído una luz a esta casa que estaba vacía hace tiempo», confesó él. «¿Crees que algún día Marta puede volver y llevarme?», preguntó Silvia con miedo. «No, no te va a llevar. Haré todo lo posible para garantizar que te quedes aquí conmigo para siempre», aseguró Andrés. «¿Para siempre?», repitió ella. «Para siempre», confirmó él, poniéndole la mano en la cabeza con cariño. Los meses siguientes trajeron una rutina que ella nunca imaginó que pudiera tener. Se despertaba temprano todos los días. Se arreglaba con la ropa que doña Celia dejaba separada. Bajaba a desayunar con Andrés, que siempre estaba leyendo el periódico. Conversaban sobre el día anterior y lo que iba a pasar en el día que estaba empezando. Luego, Andrés la llevaba en coche hasta la escuela y se despedía con un gesto.
En la escuela, Silvia se había convertido en una alumna dedicada. Llegaba temprano y se sentaba en la primera fila porque quería aprenderlo todo. La profesora Mariana se dio cuenta de su esfuerzo y empezó a prestarle atención especial, ayudándola con las asignaturas más difíciles. Leticia seguía siendo su mejor amiga y las dos hacían los deberes juntas en la biblioteca. Un día, la profesora Mariana llamó a Silvia para que se quedara después de clase. Cuando todos los otros niños salieron, la profesora se sentó en la silla a su lado y sonrió. «Silvia, quería decirte que estoy muy orgullosa de tu progreso», dijo. «¿En serio, profesora?», preguntó Silvia con los ojos brillantes. «En serio. Llegaste aquí con mucha dificultad y en pocos meses has conseguido alcanzar a la clase», aseguró la profesora. «Me gusta mucho estudiar». «Es que antes no podía», explicó Silvia. «Sé tu historia, Silvia. Andrés habló conmigo cuando te matriculó», dijo la profesora con voz suave. «A veces todavía tengo miedo de que todo acabe», admitió Silvia en voz baja. «Eso no va a pasar. Estás en un lugar seguro ahora y tienes personas que se preocupan por ti de verdad», aseguró la profesora. Silvia salió de aquella conversación sintiéndose más ligera. Cuando Andrés fue a buscarla, le contó todo y vio el orgullo estampado en su rostro. «Siempre supe que eras inteligente. Solo necesitabas una oportunidad», dijo mientras conducía. «Gracias por darme esa oportunidad», agradeció Silvia. «No tienes que estar dándome las gracias a cada rato. Hice lo que cualquier persona decente haría», respondió Andrés. «Pero no todo el mundo lo haría. La mayoría de la gente pasó por esa carretera y nadie paró», replicó ella. Andrés se quedó en silencio porque sabía que ella tenía razón. Cuando llegaron a casa, doña Celia estaba terminando de hacer la comida y el olor a comida les llenó la nariz. Se había preparado pasta con salsa de tomate casera y albóndigas. De postre había gelatina de fresa con nata que a Silvia le encantaba. Después de la comida, Silvia subió a la habitación para hacer los deberes. Tenía que escribir una redacción sobre la familia y estuvo pensando mucho tiempo antes de empezar. Empezó a escribir con el bolígrafo azul en el cuaderno. Las palabras salían despacio al principio, pero luego empezaron a fluir naturalmente, contando cómo había sido su vida antes y cómo era ahora. Ella escribió sobre Andrés y cómo se había detenido a ayudar, sobre doña Celia y cómo enseñaba recetas, sobre la profesora Marina y cómo tenía paciencia, sobre Leticia y cómo le había ofrecido su amistad. Cuando terminó, leyó el texto entero de nuevo y sintió que le ardían los ojos. Pero no de tristeza, sino de gratitud. A la semana siguiente, la profesora Marina pidió a algunos alumnos que leyeran sus redacciones en voz alta. Gabriela fue una de las elegidas. Al principio se puso nerviosa, pero cuando empezó a leer, se dio cuenta de que la clase se había quedado en completo silencio. Cuando terminó, tenía lágrimas corriendo por su rostro y vio que la profesora también tenía los ojos enrojecidos. Algunos alumnos empezaron a aplaudir y pronto toda la clase estaba ovacionando. Aquel día, cuando Andrés fue a recogerla, la profesora Marina le pidió hablar con él rápidamente. Conversaron fuera, mientras Gabriela esperaba en el coche y ella vio que Andrés se limpió los ojos antes de volver. «La profesora me ha enseñado tu redacción», dijo él al entrar en el coche. «¿Te ha gustado?», preguntó Gabriela. «Me ha encantado, tienes un talento para escribir», respondió él con la voz quebrada. «Solo escribí lo que siento», explicó ella, «y escribes muy bien. La profesora dice que deberías seguir escribiendo», comentó Andrés. «Voy a seguir», prometió Gabriela. Los meses fueron pasando y el invierno llegó trayendo frío y lluvia. Andrés compró abrigos gruesos y botas para Gabriela. Pasaban las noches de fin de semana viendo películas envueltos en mantas con palomitas calientes. Doña Celia enseñaba a Gabriela a hacer sopas y caldos que calentaban el cuerpo entero. La segunda visita de la asistente social, Fernanda, ocurrió un sábado por la mañana cuando llovía intensamente. Llegó con un paraguas de colores y una sonrisa en el rostro.
Habló con Gabriela, que le contó sobre el colegio y sus buenas notas. Habló con Andrés, que le mostró los boletines. Habló con doña Celia, que solo dijo maravillas. «No tengo ninguna duda de que esta es la mejor situación para Gabriela», dijo Fernanda antes de irse. «¿Eso significa que todo saldrá bien en la audiencia final?», preguntó Andrés. «Voy a dar un informe extremadamente favorable y las posibilidades son excelentes», explicó Fernanda. Andrés dio las gracias y cerró la puerta después de que ella se fuera. Se giró y vio a Gabriela parada en medio del salón, mirándole con esperanza. «¿Has oído lo que ha dicho?», preguntó él. «Sí, lo he oído», respondió Gabriela. «Dentro de 3 meses tenemos la audiencia final y después de eso serás oficialmente mi hija», dijo Andrés, y fue la primera vez que usó esa palabra. Gabriela sintió que algo explotaba dentro de su pecho, una felicidad tan grande que no cabía. Corrió y saltó a sus brazos. Él la cogió en el aire y giró riendo. «¿Tu hija de verdad?», ya preguntó ella. «De verdad voy a presentar la solicitud de adopción», confirmó Andrés. «¿Voy a poder llamarte papá?», quiso saber Gabriela. «Puedes llamarme como quieras, pero me encantaría que me llamaras papá», respondió él y la voz le salió temblorosa. Gabriela abrazó a Andrés con toda la fuerza que tenía y repitió en voz baja como si estuviera probando la palabra. «Papá», dijo, y la palabra sonó correcta y verdadera. Los 3 meses siguientes fueron de preparación para la audiencia final. Andrés contrató a un abogado especializado que preparó todos los documentos necesarios, reunió informes del colegio, fotos mostrando los momentos felices, testimonios de doña Celia y de la profesora Marina. Gabriela continuaba centrada en los estudios y al final del año escolar recibió una mención honorífica por haber tenido el mejor rendimiento de la clase. En la ceremonia de clausura, subió al escenario del auditorio para recibir el certificado y vio a Andrés entre el público con los ojos brillantes de orgullo, aplaudiendo más fuerte que cualquier otra persona. Las vacaciones de verano comenzaron y Andrés se tomó 2 semanas libres para hacer un viaje con Gabriela. Fueron a la playa y se quedaron en un hotel pequeño frente al mar. Ella nunca había visto el océano antes y se quedó horas parada en la arena mirando las olas romper. Andrés le enseñó a nadar en las aguas poco profundas y ella se rió tanto que tragó agua salada. Pero no paró de reír. Construyeron castillos de arena con torres y puentes. Caminaron por la playa al atardecer cuando el sol se estaba poniendo pintando el cielo de naranja. Comieron helado sentados en un banco, viendo pasar a los vendedores ambulantes. Una noche, mientras estaban sentados en el balcón de la habitación viendo las estrellas, Gabriela preguntó algo que llevaba guardado mucho tiempo. ¿Echas de menos vivir solo?, quiso saber. Andrés tardó en responder como si estuviera pensándolo bien. Al principio pensé que lo echaría de menos. Me había acostumbrado a la soledad, pero ahora no puedo imaginar cómo era antes de que llegaras, dijo él. Pero tu vida ha cambiado mucho por mi culpa, insistió Gabriela. Sí, ha cambiado completamente y para mejor, aseguró Andrés. ¿Cómo que para mejor?, preguntó ella. Porque antes yo solo existía. Me levantaba, trabajaba, volvía a casa y repetía todo sin propósito. Pero ahora tengo una razón para levantarme todos los días. Tengo a alguien a quien cuidar y alguien que se preocupa por mí de verdad, explicó él. Yo me preocupo mucho por ti, dijo Gabriela. Lo sé y no tienes idea de cuánto significa eso para mí, respondió Andrés poniendo la mano en su cabeza. Volvieron del viaje bronceados y felices. Doña Celia dijo que parecían otra pareja. Las últimas semanas antes de la audiencia final pasaron rápido y cuando llegó el día, Gabriela estaba nerviosa, pero no asustada como la primera vez. Entraron en el edificio del juzgado, que ya les resultaba familiar, y subieron a la misma planta. Entraron en la misma sala de espera y luego fueron llamados a la sala donde el juez Enrique ya estaba esperando. También estaban la asistente social Fernanda y el abogado que Andrés había contratado. Buenos días a todos. Vamos a dar continuidad al proceso, comenzó el juez. He leído todos los informes y debo decir que me ha impresionado mucho el progreso que ha tenido la menor,
dijo mirando a Gabriela con una sonrisa. ¿Cómo te sientes, Gabriela?, preguntó. Estoy muy feliz, Enrique, respondió ella. ¿Y quieres seguir viviendo con Andrés?, preguntó él. Quiero mucho, él es lo mejor que me ha pasado en la vida, respondió ella sin dudar. El juez miró los papeles de nuevo y luego a Andrés. Señor Andrés, veo aquí que usted ha presentado una solicitud de adopción. ¿Es correcto?, se preguntó. Sí, señor, me gustaría adoptar a Gabriela oficialmente, confirmó Andrés. ¿Y entiende que la adopción es irreversible?, cuestionó el juez. Lo entiendo perfectamente y es exactamente lo que quiero, respondió Andrés. El juez se giró hacia Fernanda. Doctora Fernanda, ¿cuál es su informe?, preguntó. Mi informe es completamente favorable. Rara vez he visto una adaptación tan exitosa. La niña está sana, feliz y querida, respondió Fernanda. El juez asintió y se quedó en silencio por un momento mirando a todos. Luego golpeó el martillo en la mesa, haciendo un sonido seco que resonó. Ante todo lo que se ha presentado, concedo la custodia definitiva y autorizo el proceso de adopción. El señor Andrés pasa a ser oficialmente el padre de Gabriela, declaró. Gabriela sintió que las lágrimas corrían por su rostro y Andrés la atrajo hacia un abrazo apretado. El abogado le estrechó la mano felicitándole. Felicidades a los dos. Cuídense mutuamente, dijo el juez levantándose. Salieron de aquella sala con un papel oficial en las manos que lo cambiaba todo. En el coche, Andrés se quedó parado un rato sin encender el motor, solo mirando el documento. Lo hemos conseguido, dijo finalmente. Lo hemos conseguido. Papá, repitió Gabriela, y esta vez la palabra salió naturalmente. Volvieron a casa y encontraron una sorpresa esperando doña Celia. Había organizado una pequeña celebración con la ayuda de Leticia y su madre. Había globos de colores colgados, un pastel grande de chocolate con una cobertura que decía «Felicidades, familia», aperitivos y refrescos. ¿Cómo lo supisteis?, preguntó Andrés sorprendido. Llamé a doña Celia avisando de que todo había salido bien, confesó Fernanda apareciendo detrás de ellos. Fue una tarde de celebración. Gabriela jugó con Leticia en el jardín mientras los adultos conversaban. Abrió los regalos y recibió libros, ropa bonita y una bicicleta roja que Andrés había escondido. Cuando anocheció y todos se fueron, la casa volvió al silencio, pero era un silencio diferente, lleno de promesas. Aquella noche, antes de dormir, Andrés entró en la habitación de Gabriela y se sentó en el borde de la cama. «Papá, ¿puedo preguntarte una cosa?», dijo ella. «Puedes preguntar lo que quieras», respondió él. «¿Por qué paraste aquel día de verdad, quiso saber. Andrés respiró hondo y miró hacia la ventana donde la luna llena iluminaba el jardín. «Paré porque mi madre siempre me enseñó que no podemos dar la espalda a quien necesita ayuda. Ella decía que cada persona que se cruza en nuestro camino está allí por un motivo», explicó él. «Tu madre debía ser una persona muy buena», comentó Gabriela. «Lo era. Era increíble. Y creo que estaría muy orgullosa de saber que te encontré», dijo Andrés con la voz quebrada. «¿Crees que nos está viendo desde arriba?», se preguntó Gabriela. «Estoy seguro de que sí y está sonriendo», respondió él. Gabriela se acurrucó bajo el edredón y antes de dormir dijo una última cosa. «Te quiero. Papá, gracias por haberme salvado», susurró. «Yo también te quiero, hija. Y si hay alguien que salvó a alguien aquí, fuimos nosotros dos que nos salvamos mutuamente», respondió él besando su frente antes de salir. La vida siguió con una normalidad que Gabriela nunca había experimentado. Se despertaba todos los días sabiendo exactamente lo que iba a pasar y esa previsibilidad ahora era reconfortante. El nuevo año escolar comenzó y ella entró en el curso siguiente con confianza. Las notas seguían siendo altas y la profesora Marina siempre elogiaba su esfuerzo. Leticia seguía siendo su mejor amiga y ahora pasaban los fines de semana en casa la una de la otra, haciendo trabajos escolares y viendo películas. Andrés continuaba trabajando, pero ahora organizaba sus horarios para estar más presente. Los fines de semana hacían planes juntos como ir al cine, al parque o simplemente quedarse en casa. Gabriela había
desarrollado el hábito de escribir en un diario que Andrés le había regalado todas. Las noches antes de dormir, anotaba los acontecimientos del día y sus sentimientos. Escribía sobre las clases, sobre las conversaciones con Leticia, sobre las cenas en familia, sobre los momentos en que se sentía agradecida. Un día, Andrés llegó del trabajo más temprano con una expresión seria en el rostro. Le pidió a Gabriela que se sentara con él en el salón porque necesitaba hablar sobre algo importante. Ella sintió que el corazón se le aceleraba por el miedo, pero intentó calmarse. Gabriela, he recibido una llamada del abogado hoy, comenzó él. ¿Y qué te ha dicho?, preguntó ella con la voz temblorosa. Marta ha sido localizada. Está viviendo en otra ciudad y ha sido notificada sobre el proceso de adopción, explicó Andrés. Gabriela sintió que la sangre se le helaba. ¿Va a intentar llevarme de vuelta?, le preguntó con pánico. No, ha firmado un documento renunciando a cualquier derecho sobre ti, respondió Andrés rápido. Entonces, ¿por qué me cuentas esto? Te quiso saber, Gabriela. Porque pensé que tenías derecho a saberlo, no quiero esconderte nada, explicó él. ¿Dijo algo? ¿Pidió disculpas?, preguntó Gabriela. No, solo firmó los papeles y ya está. El abogado dijo que ni siquiera quiso hablar con tu Andrés. Entonces, ¿realmente no le importó?, dijo Gabriela y la voz le salió baja. La falta de amor de ella no dice nada sobre ti, sino sobre ella. Algunas personas no consiguen amar y eso es un problema suyo, dijo Andrés sujetando sus manos. Pero es difícil no preguntarse qué hice mal, admitió Gabriela. No hiciste nada mal, Gabriela. Solo eras una niña que necesitaba cuidado y ella no supo darlo. Pero ahora tienes una familia de verdad que te quiere de verdad, aseguró Andrés. Gabriela se lanzó a sus brazos y lloró. No era un llanto desesperado, sino un llanto de liberación. Andrés se quedó allí sujetándola hasta que no le quedó ni una lágrima. No quiero pensar más en ella, dijo Gabriela cuando consiguió hablar de nuevo. Entonces no pienses. No le debes nada y puedes seguir tu vida sin mirar atrás, asintió Andrés. Gracias por contármelo, aunque fuera difícil, agradeció ella. Siempre seré honesto contigo, no importa lo difícil que sea, prometió él. Los días siguientes fueron de ajuste. Gabriela se quedó más callada y Leticia se dio cuenta. En un recreo de la clase, llevó a su amiga a un rincón. Mi madrastra ha sido encontrada y ha renunciado a mí oficialmente, contó Gabriela. ¿Y cómo te sientes?, preguntó Leticia. No lo sé, es extraño porque alivia, pero también duele, explicó Gabriela. Lo siento mucho, pero sabes que tienes personas que te quieren de verdad, ¿verdad?, dijo Leticia. Lo sé, Andrés es increíble y te tengo a ti que eres la mejor amiga, respondió Gabriela con una pequeña sonrisa. Siempre voy a estar aquí para ti, aseguró Leticia, y las dos se abrazaron mientras los otros niños corrían alrededor. Con el paso de los días, Gabriela volvió a la normalidad y se dio cuenta de que aquella noticia había sido en realidad una liberación. Saber que no había más ningún vínculo con la madrastra significaba que podía finalmente cerrar aquel capítulo y centrarse en el presente. Volvió a escribir en el diario con más frecuencia y las palabras ahora estaban llenas de esperanza. El invierno pasó y la primavera llegó trayendo flores nuevas en el jardín y días más largos. Gabriela había crecido algunos centímetros y Andrés tuvo que comprar ropa nueva. Tenía 10 años. Ahora y empezaba a desarrollar intereses propios, descubriendo que le gustaba dibujar y que tenía habilidad para crear personajes y escenarios imaginarios. Andrés la matriculó en un curso de dibujo los sábados en una escuela de artes cerca de casa. Al principio se sintió tímida porque todos los otros alumnos parecían dibujar mejor, pero el profesor, que se llamaba Julián, percibió el talento escondido y empezó a animarla mostrándole técnicas nuevas. Tienes una mirada única, Gabriela. La forma en que ves el mundo es diferente y especial, dijo Julián en una de las clases. Gracias, profesor, agradeció ella ruborizándose. Lo digo en serio, deberías seguir desarrollando esto porque puede convertirse en algo muy grande, insistió él. Gabriela llevó aquellas palabras a casa y mostró sus dibujos a Andrés,
que quedó impresionado. Él enmarcó algunos de los mejores y los colgó en la pared del despacho diciendo que quería ver el trabajo de ella todos los días. Los meses fueron pasando y la rutina continuaba firme. Las notas de Gabriela se mantenían altas y se había convertido en una referencia en la clase. Leticia y ella continuaban inseparables y ya planeaban cursar la misma universidad en el futuro. Andrés recibía elogios en el trabajo y había sido ascendido a gerente de proyectos, lo que significaba más responsabilidad, pero también más dinero. Una noche, Andrés llamó a Gabriela para una conversación seria después de la cena. Se sentaron en el sofá y él parecía nervioso, jugueteando con sus manos. «Gabriela, necesito contarte una cosa y no sé bien cómo vas a reaccionar», comenzó él. «Puedes hablar, papá, ¿qué pasa?», le animó ella. «He conocido a alguien», dijo finalmente. Gabriela se quedó en silencio, procesando aquella información. No había pensado en la posibilidad de que Andrés se involucrara con alguien porque siempre había parecido que ellos dos eran suficientes. «¿Conocido cómo?», se preguntó ella. «Una compañera de trabajo se llama Patricia y hemos estado saliendo a almorzar y a conversar», explicó Andrés. «¿Y quieres salir con ella?», quiso saber Gabriela. «Me gustaría, sí, pero solo si tú estás cómoda con eso, porque tú eres mi prioridad siempre», aseguró él. Gabriela pensó por un momento sobre cómo se sentía. La primera reacción había sido de miedo a ser sustituida, pero cuando miró el rostro de Andrés y vio la ansiedad en sus ojos, se dio cuenta de que él realmente se preocupaba por su opinión. «Te mereces ser feliz, papá, si esa Patricia te hace feliz». «Entonces te apoyo», dijo ella. «¿En serio?», preguntó él aliviado. «En serio, solo prométeme una cosa», pidió Gabriela. «Lo que quieras», respondió Andrés. «Prométeme que nada va a cambiar entre nosotros», dijo ella. «Prometo que nada va a cambiar. Siempre serás mi hija y mi prioridad», aseguró Andrés atrayéndola hacia un abrazo. Algunas semanas después, Andrés trajo a Patricia a cenar a casa. Gabriela estaba nerviosa y había ayudado a doña Celia a preparar todo, dejando la mesa bonita con flores en el centro. Cuando sonó el timbre, respiró hondo y fue hasta la puerta con Andrés. Patricia era una mujer de unos 35 años con cabello castaño liso hasta los hombros, ojos verdes y una sonrisa amable. Vestía un pantalón de vestir y una blusa azul clara y traía una caja de bombones que le tendió a Gabriela. «Hola, Gabriela, es un placer conocerte. Andrés habla mucho de ti», dijo ella con voz suave. «Hola, el placer es mío», respondió Gabriela cogiendo la caja. Entraron y se sentaron en el salón para conversar. Patricia hizo preguntas sobre el colegio, sobre lo que a Gabriela le gustaba hacer, sobre sus dibujos y parecía genuinamente interesada. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente y Gabriela se dio cuenta de que Patricia era inteligente y divertida y que Andrés sonreía de una manera diferente cuando estaba cerca de ella, una sonrisa más ligera y despreocupada. Después del postre, Patricia ayudó a recoger la mesa y cuando se fue, se despidió de Gabriela con un abrazo ligero. «¿Y qué te ha parecido?», preguntó Andrés después de que Patricia se fuera. «Parece maja». «Me ha caído bien», admitió Gabriela. «Qué bien, porque a ella también le has gustado mucho», dijo Andrés aliviado. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Patricia empezó a aparecer más por casa, siempre respetuosa y amable con Gabriela. Llevaba a Gabriela y Leticia a tomar helado cuando Andrés trabajaba hasta tarde, ayudaba con la tarea de matemáticas. Veía las películas que Gabriela elegía. Gabriela se dio cuenta de que no le importaba la presencia de Patricia, y de hecho empezó a gustarle, tenerla cerca. Era diferente a tener una madre porque ella ya había tenido una, pero era bueno tener otra figura femenina que se preocupaba. Patricia enseñaba cosas que Andrés no sabía, como hacer trenzas elaboradas o elegir ropa que combinara mejor. Un año después de haberse conocido, Andrés llamó a Gabriela y Patricia para una conversación especial. Se sentaron en el salón y él estaba con una cajita pequeña en la mano. «Patricia,
Te quiero y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó Andrés abriendo la cajita que revelaba un anillo de 1900. Romex. Patricia se llevó las manos a la cara y los ojos se le llenaron de lágrimas. Miró a Andrés y luego a Gabriela como si estuviera pidiendo permiso. Gabriela sonrió y asintió. Sí, acepto, respondió Patricia, y Andrés le puso el anillo en el dedo. Se abrazaron y Gabriela sintió una felicidad sincera. Luego Andrés se giró hacia ella. Gabriela, Patricia va a formar parte oficial de nuestra familia ahora y quería saber cómo te sientes, dijo él. Me siento feliz, papá. Patricia es una buena persona y sé que te hace feliz, respondió Gabriela. Y tú, Gabriela, quería que supieras que nunca intentaré ocupar el lugar de tu madre, pero quiero mucho formar parte de tu vida y verte crecer, dijo Patricia con la voz quebrada. Gracias, Patricia. Yo también quiero que formes parte de nuestra familia, agradeció Gabriela. Los preparativos para la boda comenzaron y Patricia se aseguró de incluir a Gabriela en todas las decisiones. Eligieron juntas las flores, el modelo del pastel, el menú de la cena, hasta el vestido de Gabriela, que iba a ser dama de honor. El día de la boda llegó en una mañana soleada. La iglesia estaba decorada con flores blancas y lilas. Los bancos estaban llenos de amigos y familiares. Gabriela estaba preciosa en un vestido lila claro, con un lazo blanco en la cintura. Sujetó la cestita con pétalos de rosa y caminó por el pasillo tirando las flores, mientras todos miraban y sonreían. Andrés estaba en el altar con un traje gris oscuro. Cuando Patricia entró por la puerta del brazo de su padre usando un vestido blanco simple y elegante, el rostro de él se iluminó de una forma que Gabriela nunca había visto. La ceremonia fue emocionante y cuando el cura dijo que podían besarse, todos aplaudieron. La fiesta fue animada con buena música, comida deliciosa y mucho baile. Gabriela bailó con Andrés una canción lenta y él le susurró al oído. Gracias por aceptar a Patricia en nuestra vida. Eres increíble, dijo él. Gracias por enseñarme lo que es una familia de verdad, respondió ella. La vida siguió con la nueva configuración. Patricia se mudó a la casa trayendo algunas cosas suyas, siempre preguntando si a Gabriela le importaba antes de cambiar cualquier cosa. Desarrollaron una rutina propia de ver series juntas las noches en que Andrés trabajaba hasta tarde, de hacerse las uñas los domingos, de intercambiar confidencias. 2 años después de haberse casado, una mañana de domingo, Patricia y Andrés llamaron a Gabriela para conversar de nuevo. Gabriela, tenemos una noticia que darte, comenzó Andrés. ¿Qué noticia?, preguntó ella curiosa. Estoy embarazada, anunció Patricia con una sonrisa enorme. Gabriela se quedó parada por un segundo procesando y luego una sonrisa enorme se abrió en su rostro también. ¿En serio? ¿Voy a tener un hermano o hermana?, preguntó emocionada. Sí, ¿qué te parece?, quiso saber Andrés. Me parece increíble. Siempre quise tener un hermano, respondió Gabriela levantándose y abrazando a los dos. Los meses de embarazo fueron de preparación. Gabriela ayudó a montar la habitación del bebé, pintando la pared de amarillo claro. Doblaba la ropita pequeña, leía libros sobre cómo cuidar a recién nacidos. Cuando descubrieron que sería una niña, Gabriela sugirió el nombre de Alicia y a Patricia, y Andrés les encantó. Alicia nació una madrugada, de martes, y cuando Gabriela fue al hospital a conocer a su hermana sintió una ola de amor tan grande que la sorprendió. El bebé era minúsculo, con ojos cerrados y puños apretados. Cuando Gabriela la sostuvo por primera vez sintiendo el peso ligero en sus brazos, supo que iba a proteger a aquella niña con todo lo que tenía. Hola, Alicia, soy tu hermana mayor y voy a cuidar de ti para siempre, susurró. Andrés y Patricia estaban mirando con los ojos llorosos y doña Celia, que también había ido al hospital, estaba llorando de emoción. Era una escena perfecta de una familia que se había formado de maneras diferentes, pero que era real y fuerte. Gabriela tenía 13 años ahora y había madurado mucho. Seguía sacando notas altas y ayudaba en casa cuidando de Alicia cuando sus padres lo necesitaban. Cambiaba pañales,
preparaba biberones, acunaba a su hermana cuando lloraba. Descubrió que tenía maña con los niños y que le gustaba cuidar. Una tarde, mientras acunaba a Alicia para dormir, Patricia se sentó a su lado. «Gabriela, quería darte las gracias», dijo. «¿Darme las gracias por qué?», preguntó Gabriela. «Por haberme aceptado en tu vida. Sé que no fue fácil», le explicó Patricia. «Te merecías esta oportunidad. Siempre has sido buena conmigo», respondió Gabriela. «Y quiero que sepas que te considero mi hija también. Sé que ya tuviste una madre y que nadie va a sustituirla, pero en mi corazón eres mi hija tanto como Alicia», confesó Patricia. Gabriela sintió que le ardían los ojos y pasó el brazo alrededor de Patricia en un abrazo cuidadoso. «Gracias por cuidar de mi padre y por cuidar de mí también», dijo. Aquella noche, después de acostar a Alicia en la cuna, Gabriela fue a su habitación y abrió el diario. Hojeó las páginas iniciales, leyendo sobre los días difíciles, y luego pasó a las más recientes, llenas de gratitud y alegría. Cogió el bolígrafo y empezó a escribir una nueva entrada que resumía todo lo que estaba sintiendo. Escribió sobre cómo su vida había cambiado completamente desde aquel día en la carretera de tierra, sobre cómo había ganado un padre que la quería incondicionalmente, una madrastra que se había convertido en una segunda madre, una hermana a la que iba a proteger siempre, sobre cómo había aprendido que familia no es solo sangre, sino elección, compromiso y amor verdadero. Cuando terminó, cerró el diario y miró por la ventana viendo el jardín iluminado por la luz de la luna. Pensó en todo lo que había vivido, en lo difícil que había sido, pero también en cómo había valido la pena cada lágrima, cada miedo, cada momento de incertidumbre. Bajó las escaleras y encontró a Andrés en la cocina haciendo café, a pesar de ser tarde. «¿No puedes dormir?», preguntó ella. «Alicia lloró y ahora estoy demasiado despierto», explicó él. «¿Puedo tomar un poco de café contigo?», pidió Gabriela. «Puedes, sí, vamos a sentarnos y a conversar un poco», aceptó él. Se sentaron a la mesa con las tazas humeantes en las manos y se quedaron en un silencio cómodo hasta que Gabriela lo rompió. «Papá, ¿alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si no hubieras parado en aquella carretera ese día?», preguntó ella. «Sí, lo he pensado y siempre llego a la conclusión de que sería una vida vacía y sin sentido», respondió él. «Yo también pienso en eso y me da miedo solo de imaginarlo», admitió ella. «Pero paré y tú estás aquí y hemos construido todo esto juntos», dijo Andrés. «Y estoy muy agradecida por eso. Salvaste mi vida de verdad», afirmó Gabriela. «Y tú salvaste la mía también, Gabriela. Me diste un propósito y una razón para levantarme todos los días feliz», respondió él. Terminaron el café y subieron cada uno a su habitación. Gabriela se acostó en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que había vivido y en todo lo que aún iba a vivir. Acababa de entrar en la adolescencia y sabía que muchos desafíos aún vendrían, pero ahora estaba segura de que no estaba sola. Cerró los ojos y antes de dormir susurró en voz baja una frase que se había convertido en su oración personal. «Gracias por todo lo que tengo y por todo lo que me he convertido», dijo. El sueño vino tranquilo y profundo. Los años siguientes trajeron madurez y transformaciones profundas. Gabriela entró en el Vicentesbury Instituto con notas ejemplares y sus dibujos ganaron reconocimiento en competiciones estudiantiles. Alicia crecía rápido y a los 3 años ya hablaba frases completas llamando a Gabriela. Gaby y Caos, las dos habían desarrollado un vínculo fuerte. En el 2º año del instituto, Gabriela empezó a trabajar como voluntaria en una ONG que ayudaba a niños en situación de vulnerabilidad. Daba clases de dibujo los sábados y cuando miraba a aquellos niños veía un poco de sí misma del pasado. «¿Por qué decidiste ser voluntaria aquí?», preguntó una coordinadora. «Porque sé lo que es necesitar ayuda y no tenerla, y ahora que puedo ayudar quiero hacerlo por otros niños», explicó Gabriela. «Tienes una historia difícil», quiso saber la coordinadora. «Sí, fui abandonada cuando era pequeña.
pero fui rescatada por una persona increíble, contó Gabriela. El trabajo voluntario se convirtió en parte importante de la rutina y Andrés siempre la llevaba diciendo que estaba orgulloso. Cuando Gabriela cumplió 16 años, Andrés y Patricia organizaron una fiesta. Ganó regalos preciosos, pero lo que más la emocionó fue un álbum de fotos que Patricia había montado con imágenes desde el día que había llegado hasta aquel momento. «Mira cómo has cambiado», dijo Patricia hojeando. «Era tan delgadita y asustada», comentó Gabriela. «Y ahora eres una chica guapa y segura de sí misma», elogió Patricia. «Gracias por formar parte de esta transformación», agradeció Gabriela. En el tercer año del instituto llegó el momento de decidir qué carrera seguir. Gabriela estaba segura de que quería arquitectura porque le encantaba. La idea de crear espacios que hicieran que las personas se sintieran acogidas, como ella se había sentido en la casa que Andrés le ofreció. Estudió intensamente y cuando salió el resultado de la selectividad, había pasado en primer lugar. Cuando vio su nombre en la pantalla, gritó de alegría. He aprobado en primer lugar», le gritaba saltando. Andrés y Patricia la abrazaron juntos. Alicia, que tenía 5 años, también saltaba sin entender bien, pero feliz. «Sabía que lo conseguirías», dijo Andrés con los ojos brillantes. «Felicidades, hija mía, te mereces todo lo bueno», completó Patricia. El primer año de la universidad fue desafiante, pero emocionante. Gabriela se sumergió en los estudios con pasión. A mitad del segundo año, fue seleccionada para unas prácticas en un estudio de arquitectura renombrado. El jefe, llamado Roberto, percibió su talento ya en las primeras semanas. «Tienes una mirada diferenciada para los espacios», comentó él. «Viene de mi historia personal. Sé lo mucho que un espacio puede marcar la diferencia en la vida de alguien», explicó Gabriela. Cuando estaba en el último año, Roberto la llamó. «Gabriela, cuando te gradúes, me gustaría contratarte como arquitecta junior. Tienes mucho talento», ofreció él. «¿En serio? Me encantaría trabajar aquí», respondió ella emocionada. La graduación llegó en una noche preciosa de diciembre. Cuando llamaron su nombre, caminó con la cabeza alta. Desde el escenario podía ver a Andrés, Patricia y Alicia aplaudiendo. Andrés tenía lágrimas corriendo y no se molestaba en esconderlas. Cuando cogió el diploma, sintió que había cerrado un ciclo y estaba abriendo otro lleno de posibilidades. Después de la ceremonia, Andrés hizo un brindis por Gabriela, que superó todo lo que la vida le puso en el camino y se convirtió en una profesional brillante, dijo levantando la copa. «Gracias por todo lo que hicisteis por mí. No estaría aquí sin vosotros», agradeció Gabriela con la voz quebrada. Los primeros meses trabajando fueron intensos pero gratificantes. Un día, Roberto la llamó. «Hay un cliente que ha pedido específicamente que tú hagas el proyecto», contó él. «Es una ONG que construye albergues para niños. Quieren que diseñes un espacio acogedor», explicó Roberto. «Acepto, sería un honor», dijo ella. Gabriela se dedicó a aquel proyecto con pasión. Visitó el terreno, conversó con los responsables y dibujó cada detalle pensando en crear un lugar que transmitiera seguridad y esperanza. Cuando presentó el proyecto, todos se emocionaron. «Esto está perfecto», dijo la directora. «Puse mucho de mí en este proyecto porque sé lo que es ser una niña que necesita acogida», confesó Gabriela. Cuando el albergue estuvo listo, fue a la inauguración y llevó a Andrés, Patricia y Alicia. Vieron el edificio precioso con paredes de colores suaves y un jardín lleno de flores. Una niña pequeña se acercó. «¿Tú hiciste esta casa?», preguntó. «Sí, ¿te ha gustado?», respondió Gabriela agachándose. «Me ha gustado mucho. Es la casa más bonita que he visto», dijo la niña. La niña abrazó a Gabriela de repente y ella sintió que las lágrimas subían porque veía en aquella niña un reflejo de quien había sido. Andrés, que estaba viendo de lejos, también se emocionó. Ella transformó su dolor en algo bonito para otras personas, comentó Patricia. «Es increíble, no podría estar más orgulloso», respondió Andrés.
En los años siguientes, la carrera de Gabriela despegó. Se especializó en proyectos enfocados a niños y familias. Ganó premios importantes, pero nunca perdió la humildad. Alicia creció y entró en la adolescencia llena de talento. Las dos continuaban, cercanas. Andrés y Patricia envejecieron, juntos felices viendo a sus hijas convertirse en mujeres increíbles. Una noche especial. Cuando Gabriela tenía 28 años, Andrés reunió a toda la familia. Estaba pensando y me di cuenta de que ya han pasado 23 años desde aquel día en la carretera. Comenzó él. Es verdad, más de la mitad de mi vida, dijo Gabriela. Y ese fue el mejor día de mi vida porque fue el día que te encontré, confesó Andrés. Para mí también fue el día que todo cambió, respondió Gabriela. Alicia, que tenía 17 años, quiso hablar. Sé que no estaba allí al principio, pero crecí viendo cuánto os queréis, y eso me enseñó lo que es familia de verdad, dijo. Todos se abrazaron allí en medio del salón, sintiendo la fuerza de aquel vínculo construido con amor. Gabriela se había convertido en una profesional realizada, una hija amada, una hermana presente y, sobre todo, una persona que había transformado su dolor en propósito. Miraba hacia atrás y veía todo el camino recorrido desde la niña asustada hasta la mujer segura de sí misma. La cicatriz del abandono aún existía, pero se había transformado en una marca de superación. Aquella noche, antes de dormir, Gabriela abrió el diario antiguo y leyó las primeras páginas escritas con letra temblorosa. Luego saltó a las últimas, donde la escritura era firme. Cogió el bolígrafo y escribió una última entrada sobre gratitud, sobre amor, sobre familia, sobre cómo había aprendido que el pasado no determina el futuro y que cada persona tiene el poder de reescribir su historia. Cerró el diario y miró por la ventana viendo las luces de la ciudad. Pensó en el padre que había parado el coche aquella tarde y decidido cambiarlo todo. Pensó en Patricia, que había aceptado compartir aquel amor. Pensó en Alicia, que había traído aún más luz. Sonrió para sí misma y sintió una paz profunda. Había aprendido que familia no es sobre sangre, sino sobre elección, sobre compromiso, sobre estar presente. Se acostó en la cama y antes de dormir agradeció por todo lo que había vivido, porque cada dificultad había sido necesaria para moldearla en la persona fuerte que se había convertido. La niña abandonada ya no existía, porque había sido transformada por el amor en una mujer completa, que dedicaba su vida a crear espacios donde otros niños pudieran sentirse tan seguros como ella se había sentido cuando Andrés le tendió la mano y prometió cuidar de ella para siempre. Fin de la historia. Si has llegado hasta aquí, querido oyente, esperamos que la historia de Gabriela y Andrés haya tocado tu corazón. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una selección especial con historias igualmente cautivadoras que exploran la fuerza del amor y de la familia. Puedes encontrarlas haciendo clic aquí al lado. Si esta historia te ha emocionado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like en el video. Todos los días traemos contenidos únicos que celebran la superación y la esperanza. Queremos saber tu opinión. Deja un comentario contando qué te ha parecido la historia de Gabriela, si tú también crees que el amor puede transformar vidas, y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Comparte este video y ayuda a difundir esta historia inspiradora. Nos vemos en los próximos contenidos. Hasta pronto.